Tema 9. Los contratos bancarios, primera parte. Contratos de financiación. Apartado 1. Noción general y clases. Dentro de la categoría de operaciones de activo, las operaciones de financiación se caracterizan por suponer la concesión de crédito a terceros de manera directa, en términos bilateralmente negociados y sin mediar suscripción o adquisición de valores por parte de la entidad de crédito. Los contratos de financiación pueden clasificarse de acuerdo con varios criterios. A. Según su destino. Se distinguen las operaciones de crédito consuntivo para la satisfacción de necesidades de índole personal o familiar y de crédito productivo o empresarial, que a su vez puede serlo de explotación o circulante para financiar activos de esta clase o de inversión destinados a la financiación del inmovilizado. B. En atención al sector al que se dirigen o destinan los recursos. Pueden diferenciarse las operaciones realizadas con el sector público de las realizadas con el sector privado y el exterior. C. En función de la moneda que se utiliza, puede hablarse de operaciones en moneda propia frente a operaciones en divisas extranjeras. Y D. Por el plazo de vencimiento o devolución de los recursos obtenidos, que se clasifican en operaciones a corto, hasta un año, medio, entre 1 y 3 años, y largo plazo, más de 3 años. Segunda parte, el contrato de préstamo. Apartado 1. Consideraciones generales. El préstamo simple o mutuo de mercaderías, valores o de dinero ha sido un contrato ampliamente utilizado, hasta el punto de ser objeto de atención por parte del legislador mercantil, que le dotó de una regulación ad hoc distinta en la común o general contenida en el Código Civil. Pero en la medida en que la financiación se ha ido concentrando en torno a entidades especializadas, el contrato de préstamo civil o mercantil de dinero ha ido siendo sustituido por el préstamo bancario, es decir, por una operación de financiación que se inserta y encaja en la actividad propia de las entidades de crédito, con la consecuencia de configurar un tipo especial y diferenciado de préstamo, cuyas características, junto a las del préstamo mercantil en general, algunas normas que regulan el préstamo, son aplicables analógicamente a determinados extremos de otras operaciones de financiación, en los que pueden apreciarse similitudes o aspectos comunes con el préstamo. Apartado 2. El contrato de préstamo mercantil y el préstamo bancario. Notas definitorias y caracteres. El artículo 311 del Código de Comercio parece vincular el carácter mercantil del préstamo a una doble circunstancia personal y teleológica: que una de las partes sea comerciante y que las cosas prestadas hayan de destinarse a actos de comercio. El criterio legal que fundamenta la mercantilidad del préstamo en su accesoriedad respecto de otros actos de comercio no solo es fuente de incertidumbre, sino que además conduce a negar en la práctica carácter mercantil al mismo préstamo bancario, esto es, a los préstamos realizados por entidades especialmente dedicadas al comercio de préstamos, cuando las cantidades prestadas no se destinen a operaciones mercantiles. El Tribunal Supremo declaró hace tiempo que los préstamos bancarios tienen en todo caso carácter mercantil, aunque se hagan a favor de las personas ajenas al comercio, que no se propagan empleando el objeto recibido en operaciones mercantiles, y el carácter mercantil del contrato se hace descansar en la intervención de un empresario en el mismo. El préstamo será mercantil cuando se realice por quien tenga como objeto de su actividad la concesión de préstamos, o cuando quienquiera que sea el prestamista se reciba por un empresario con destino al comercio o industria que realiza.
El préstamo mercantil ofrece los siguientes caracteres. A. Es un contrato real que exige para la perfección la entrega de la cosa prestada, aunque parte de la doctrina entiende que puede perfeccionarse con el mero consentimiento de las partes, respondiendo así al sentir del tráfico mercantil, para el que la entrega es ya el primer efecto del contrato consensual del préstamo. B. Es un contrato unilateral porque solo genera obligaciones para el prestatario, aunque su consideración como consensual conlleva su caracterización como contrato bilateral, ya que el prestamista está obligado a entregar la cosa al prestatario. C. Es traslativo de dominio porque las cosas prestadas salen de la propiedad del prestamista para ser adquiridas por el prestatario. El prestamista pierde la propiedad de lo prestado para adquirir un derecho de crédito al tantum. Y D. Es un contrato no formal, si bien la forma escrita será necesaria en los préstamos con interés. En el caso de crédito bancario, el contrato se configura por las partes como un contrato consensual y bilateral, no siendo habitual que la entidad de crédito entregue previa y coetáneamente el objeto del préstamo, sino más bien que lo ponga a disposición del cliente mediante la acreditación a su favor del importe de que se trate en la cuenta bancaria. Por otro lado, en el caso del tráfico bancario, esta operación se documenta siempre por escrito y además con el fin de asegurar una más fácil y segura ejecución, al igual que se documenta en póliza o en escritura pública autorizada por notario. Apartado 3. Objeto del contrato. El mutuo mercantil puede recaer sobre dinero, valores y especies o cosas fungibles distintas del dinero y los valores, lo que permite que pueda hablarse de préstamo de mercaderías, valores y dinero. De todos ellos, el préstamo bancario de dinero es el que tiene mayor importancia práctica y el préstamo de mercaderías y de valores son poco habituales, salvo el caso de los que tienen como objeto valores negociados en un mercado secundario, cuyas exigencias hacen que el legislador haya configurado un tipo de clase especial. Apartado 4. Efectos del contrato. De acuerdo con la tesis del carácter real unilateral del préstamo, el prestamista no asume obligación alguna, puesto que la entrega al prestatario del dinero o cosa fungible pactada no es consecuencia o efecto del contrato, sino condición para su existencia. Inversamente, si el préstamo se configura como contrato consensual y bilateral, el prestamista está obligado a realizar esa entrega o puesta a disposición en las condiciones pactadas. En todo caso, las obligaciones del prestatario son las siguientes. Letra A. Obligación de restitución de lo prestado. El prestatario está obligado a devolver al prestamista otro tanto de lo recibido en el lugar y tiempo pactados o en defecto de pacto pasados 30 días a contar desde la fecha del requerimiento notarial que se le hubiere hecho exigiendo la devolución. El contenido de la obligación de restitución varía según cuál sea el objeto del préstamo. 1. Cuando el objeto del préstamo es dinero, el Código de Comercio distingue dos distintos supuestos. Por un lado, las deudas de cantidad o suma que constituyen para el Código la regla general y en las que el prestatario cumple devolviendo el dinero o unidades de cuentas recibidas, pudiendo elegir la clase de dinero o moneda que va a emplear para el pago, con tal de que iguale el importe recibido. Dicho con palabras de código, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida en arreglo al valor legal que tuviere la moneda al tiempo de la devolución. Por otro lado, regula el código las deudas de moneda específica para el caso de que se haya pactado la devolución del préstamo en una concreta divisa o moneda, en cuyo caso ha de devolverse otro tanto de la prestada, es decir, igual cantidad o número de unidades, de
cuenta en la misma especie en que se recibieron. La restitución del préstamo en dinero o divisa extranjera deberá hacerse conforme con las disposiciones administrativas sobre control de cambios, actualmente prácticamente liberalizados en su totalidad. Por otra parte, la cuestión relativa a la moneda de pago es distinta a la que suscita desde la perspectiva de la obligación de restitución, la pérdida del valor del dinero. El Código de Comercio sigue, en aras de exigencias generales del tráfico, el sistema nominalista, es decir, el principio de que ha de devolverse el mismo número de unidades de cuenta recibido con independencia del incremento o disminución del poder adquisitivo o valor de la moneda en que tenga que hacerse la devolución. Ello no quiere decir que el principio nominalista no pueda ser derogado contractualmente, habiéndose usado desde antaño múltiples cláusulas especiales dirigidas a corregir los efectos de una eventual desvalorización del dinero. Desde otro punto de vista, existen distintas formas de amortización o restitución del dinero prestado. Esta puede realizarse de una vez al término del plazo pactado, pero es más frecuente la utilización de otras modalidades, como son las amortizaciones progresivas mediante pagos parciales en plazos sucesivos de igual o diferente cuantía que se devengan sin solución de continuidad desde el inicio del préstamo o tras un cierto periodo de carencia, por ejemplo, un año. Es común el pacto que permite la amortización anticipada, que normalmente conlleva el pago de una compensación a la entidad de crédito por los intereses que se dejan de ingresar o por la eliminación de un plazo establecido en beneficio de ambas partes. 2. Por lo que se refiere a la obligación de restitución en las otras clases de préstamo, preocupa sobre todo al legislador la eventualidad de la desaparición o extinción de los valores o especie que constituyan su objeto, estableciendo que en los préstamos de títulos de crédito o de valores pagará el deudor devolviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condiciones o sus equivalentes si aquellos se hubieran extinguido salvo pacto en contrario. En los préstamos en especie o préstamos de mercaderías deberá el deudor devolver, a no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad en la misma especie y calidad o su equivalente en metálico si se hubiere extinguido la especie debida. Letra B. Obligación de pagar intereses. El préstamo retribuido obliga al prestatario a satisfacer el interés remuneratorio o precio del uso del dinero ajeno que se haya pactado desde su entrega o puesta a disposición mediante acreditación, como es habitual, en una cuenta bancaria. Aunque para el Código de Comercio el préstamo es un contrato gratuito, pues los intereses solo son debidos si se pactan por escrito. En la práctica bancaria, el préstamo es siempre, salvo casos excepcionales, retribuido u oneroso. El Código reputa interés en toda prestación pactada a favor del acreedor, pudiendo así distinguirse el interés nominal o teórico que se asigna en estrictos términos financieros a la financiación y el real o efectivo que se satisface tras la adición de comisiones u otros gastos repercutibles y que la regulación administrativa de las entidades de crédito obliga en ciertos casos a expresar mediante el cálculo y expresión de la denominada tasa anual equivalente. Esto es el TAE. La legislación mercantil y también la administrativa autorizan para pactar el interés sin tasa ni limitación de ninguna especie, pero la libertad en la tasa o tipo de interés está matizada por la Ley de Represión de la Usura de 1908,
que declara nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Aunque el Tribunal Supremo sienta inicialmente la doctrina de que la ley de usura no era aplicable a los préstamos mercantiles, rectificó posteriormente esa posición en la sentencia de 1941, confirmada luego por muchas otras. Recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo de 2020 ha determinado el carácter usurario de una operación de crédito revolving con un TAE del 26,82%. El interés puede ser fijo o variable según quede definitivamente establecido en un tipo determinado o se haya pactado que el mismo pueda modificarse a lo largo de la duración del contrato. El interés variable es muy frecuente en los préstamos a largo plazo y la finalidad de la cláusula es mantener el equilibrio económico inicial durante toda la vida del contrato. En la práctica suele fijarse añadiendo un margen o diferencial a algún índice oficial o no, por ejemplo el Euribor, del precio del dinero para que de esta forma no quede al arbitrio de ninguna de las partes su variación. Algunas cláusulas pactadas en préstamo a interés variable, como las cláusulas suelo, pueden reputarse abusivas, lo que ha dado lugar al establecimiento de medidas ad hoc para la protección a los consumidores a fin de solventar las controversias que pudieran suscitarse con las entidades de crédito en relación con estas cláusulas específicas. También cabe tener en cuenta la sentencia de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a las cláusulas vinculadas al índice de referencia de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorro, que es la cláusula IRPH, precisando que los tribunales españoles podrán sustituirlas por un índice legal supletorio en caso de que concluyeran que fueran abusivas. La obligación de satisfacer intereses es accesoria a la principal de restitución, de ahí que desaparezca cuando la principal se haya extinguido. El Código declara que el recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente el derecho a los intereses pactados o debidos, extinguirá la obligación del deudor respecto a los mismos y que las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago de intereses por orden de vencimientos y después al del capital. Y letra C, otras obligaciones derivadas del contrato. Con el fin de asegurarse frente al riesgo de insolvencia sobrevenida del prestatario, es frecuente que el crédito se garantice personalmente con un aval o realmente con prendas o hipotecas. Además, en los préstamos bancarios de cierta entidad suelen imponerse determinadas obligaciones al prestatario mediante las que se regula su conducta y trata de controlarse su situación económica y financiera. Esto es, obligaciones de proporcionar información económico-financiera cuyo incumplimiento determina en algunos casos una revisión al alza de la obligación de pago de intereses por aumento de riesgo y en otros faculta incluso para la resolución anticipada del contrato. Apartado 5. Intereses de demora. Distintos de los intereses remuneratorios son los intereses moratorios o de demora que se ligan al incumplimiento del contrato. El Código de Comercio establece que los deudores que demoren el pago de sus deudas después de vencidas deberán satisfacer desde el día siguiente al vencimiento el interés pactado para este caso o, en su defecto, el legal. El artículo 317 del Código de Comercio dispone que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses, prohibiendo de esta manera el anatocismo o devengo de intereses moratorios por impago de intereses remuneratorios. El precepto autoriza a los contratantes para capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos
que como aumento del capital devengarán nuevos réditos, siempre que se pacte de forma expresa. La regla tiene como límite la interposición de una demanda tras la que no podrán hacerse nuevas acumulaciones de intereses al capital para exigir mayores réditos. A diferencia del sistema del Código del Comercio, en el préstamo civil los intereses no se capitalizan y tan solo devengan los intereses legales desde que son judicialmente reclamados. El régimen legal de los intereses de demora debe considerarse derecho dispositivo. La prohibición del anatocismo, la capitalización de intereses, la aplicación del tipo pactado o legal del intereses, etc., son pautas normativas que tratan de mantener una cierta proporcionalidad en la determinación del superior coste o prima de riesgo que ha de satisfacerse por una financiación que se desarrolla anómalamente. Desde esta perspectiva, ¿acaso pueda reconocerse a las partes una amplia libertad para fijar esa remuneración adicional en los términos que tengan por oportunos, siempre que se respeten los límites especiales que el licitum agere encuentra en este campo y que se recogen en disposiciones de carácter tuitivo y protector y en la ley de represión de la usura o percepción de unos intereses notablemente superiores a los correspondientes a las circunstancias del caso y por ello injustificados por el incumplimiento del deudor. El interés de demora no es algo muy distinto a una cláusula penal, precisando la determinación de su validez y eficacia en un enjuiciamiento que ha de hacerse necesariamente caso por caso. Apartado 6. Extinción del contrato de préstamo. Por lo común, el contrato de préstamo se extingue por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el prestatario. En la práctica, los contratos configurados como bilaterales suelen incluir un surtido repertorio de cláusulas que permiten su resolución anticipada por parte de la entidad de crédito, las cuales, siendo válidas, deben analizarse no solo desde la perspectiva del pacta sunt servanda, sino también a la luz de las exigencias de la buena fe y de las nuevas orientaciones en la política legislativa en materia de contratación bancaria, particularmente en los casos en que el cliente puede ser considerado parte débil del contrato. En principio, está justificada la resolución unilateral por incumplimiento de las obligaciones de pago de intereses o principal, o cuando el préstamo se hubiese dictado a una finalidad distinta de aquella para la que se concedió. Ofrecen más dudas otros supuestos incluidos en condiciones generales sin justificación suficiente, fundamentados en apreciaciones meramente subjetivos de la entidad de crédito o en causas ajenas al contrato de préstamo propiamente dicho. En el ámbito de la Ley 5/2019, el reembolso y vencimiento anticipado se regula para los contratos de crédito inmobiliario. Apartado 7. Préstamos especiales. El primero es el préstamo con garantía de valores. Al contrato de préstamo se añade o superpone una específica garantía real. El segundo es el préstamo sindicato. Junto a los préstamos donde la posición del prestamista es asumida por una sola entidad, existen otros supuestos, normalmente referidos a operaciones bancarias de importante volumen, en que aquella posición es compartida por varias entidades de crédito que prestan en la proporción que convengan los fondos entregados al cliente, que normalmente es una empresa o entidad de gran dimensión. De estos préstamos deben destacarse los siguientes aspectos. A. La importancia que en muchos casos asume la estructuración y preparación de la operación, es decir, la formación del sindicato de entidades, la búsqueda de las que están dispuestas a participar en una concreta operación con un determinado cliente, con el que incluso pueden no haber tenido relación previa, así como la distribución entre ellas del importe que ha de ser prestado. Esta labor es desarrollada por el banco llamado
director de la operación, que normalmente es también uno de los más importantes partícipes en la misma y que obtiene por esa labor de preparación una específica contraprestación. B. En los clausulados de los contratos asume particular importancia la delimitación de la posición contractual de cada una de las entidades partícipes que no se obligan solidariamente frente al prestatario, se reserva la titularidad y el ejercicio individualizado de ciertas facultades contractuales y que también articulan en el contrato la adopción y el ejercicio conjunto de algunas decisiones. Además de ello, resulta característico de estas operaciones el establecimiento de numerosas y detalladas obligaciones complementarias que regulan ciertos aspectos del comportamiento económico del deudor durante la vida del préstamo e intentan preservar las bases que se tuvieron presentes en la concesión del préstamo. C. Labor del banco agente, coincidente o no con el director, y que mediante la obtención de una determinada remuneración desarrolla, por mandato o encargo de las entidades, la tarea de procurar la correcta ejecución del contrato, que es recibir la información económica financiera que deba proporcionar el prestatario a lo largo de la vida del préstamo y en general efectuar el seguimiento de la relación con el cliente hasta su terminación. Y el tercer préstamo especial es el préstamo participativo. Consiste en una financiación normalmente ligada a situaciones de dificultad o de especial apoyo a la entidad receptora, cuyo régimen se establece en el Real Decreto Ley 7/1999, modificado por la Ley 10/1996, por el Real Decreto Ley 4/2004 y la Ley 16/2007. Sus características básicas son las siguientes. A. La entidad prestamista, que no ha de ser necesariamente una entidad de crédito, percibe un interés variable que se determina en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. A dicho efecto, las partes gozan de una amplia libertad de criterio, pudiendo utilizar como base para el cálculo del interés el beneficio neto, el volumen de negocio o cualquier otro parámetro que libremente acuerden, sin perjuicio de que además pueden también establecer como elemento natural del contrato un interés fijo e independiente de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. B. Los préstamos participativos se consideran legalmente como patrimonio neto, que son los fondos propios, a los efectos del régimen legal de reducción del capital y liquidación de sociedades. C. En punto a la prelación de créditos, los participativos se sitúan después de los acreedores comunes. Se sigue la naturaleza subordinada de estos créditos, colocándose los acreedores por préstamos participativos en último lugar después de los acreedores comunes. Y D. Las amortizaciones anticipadas deben compensarse por ello en caso de realizarse con un aumento de fondos propios de igual cuantía, incremento que no puede provenir de la actualización ni de la revalorización de activos. Tercera parte, la apertura del crédito. Apartado 1, concepto, función económica y naturaleza jurídica. La apertura de crédito, que está mencionada pero no regulada por el Código de Comercio, es un contrato por el que la entidad de crédito se obliga durante un cierto plazo y hasta una cantidad determinada a poner a disposición del cliente la suma de dinero que le demande y a realizar otras prestaciones pactadas en el contrato. La función económica del contrato es asegurar al cliente o acreditado la disponibilidad de una cierta suma o crédito de la que podrá hacer uso durante el tiempo pactado, en el modo y cuantía que precise. Por ello le caracteriza una mayor flexibilidad y elasticidad que el préstamo, estando especialmente indicada esta figura crediticia para profesionales y empresarios.
Goza de propia naturaleza jurídica sin confundirse con el préstamo. Se trata también de un contrato definitivo en la medida en que vincula a las partes desde su conclusión al cumplimiento recíproco de sus obligaciones, sin que sea precisa ninguna ulterior manifestación de la voluntad. Los actos de utilización de la disponibilidad o de disposición del crédito son meros actos o, en su caso, negocios de ejecución o de cumplimiento de la obligación de financiación ya asumida en el contrato por parte de la entidad de crédito. Apartado 2. Clases. La apertura del crédito puede ser simple o en cuenta corriente. Es simple cuando se concede al acreditado el derecho de disponer por una sola vez, en un acto o en varios, de la disponibilidad o crédito. Es en cuenta corriente cuando, además de disponer, el cliente puede, durante el plazo de vigencia del contrato, realizar reintegros o reembolsos de manera que se recree o reitere en el tiempo la disponibilidad de la entidad de crédito que le ha concedido, justificando así la denominación de cuenta de crédito que recibe este contrato en la práctica. En estos casos, la entidad de crédito carga en la cuenta del cliente las sumas de las que vaya disponiendo y, por el contrario, le abona las entregas que efectúe. De esta forma, podrá utilizar más de una vez durante el transcurso del contrato el crédito abierto por la entidad, con lo que aumentan las ventajas de orden económico de esta operación crediticia. Desde otro punto de vista, suele diferenciarse entre aperturas de crédito propias o a favor del contratante e impropias o a favor de un tercero. La apertura de crédito impropia es poco frecuente en la práctica. El crédito documentario, que es la operación bancaria más frecuente como ejemplo de apertura de crédito impropia, constituye un supuesto más complejo y con una función práctica diferente. La apertura de crédito suele garantizarse con garantías personales o reales. En los supuestos de mayor riesgo o cuantía suele recurrirse también a la sindicación, que son los créditos sindicados, valiendo en este punto las indicaciones efectuadas anteriormente sobre el préstamo sindicado. En la práctica no es infrecuente que a la sindicación se una el crédito subasta. En estos casos, el acreditado no dispone directa e inmediatamente de las sumas que precise, sino que debe dirigir una solicitud de disposición al banco agente encargado de ofrecer y subastar entre las entidades participantes la demanda de financiación o crédito realizada por el cliente. En el caso de que la subasta quede desierta, el cliente puede recurrir subsidiariamente al crédito que a tal efecto se prevé en el contrato. Apartado 3. Efectos del contrato. La apertura del crédito es un contrato inequívocamente consensual, no real y bilateral, generador de obligaciones para ambas partes. Letra A. Obligaciones de la entidad. La entidad de crédito viene obligada a poner a la disposición del cliente las cantidades o realizar las prestaciones que éste le exija dentro de los límites cuantitativos, modales y temporales pactados. Determinado el crédito por su importe, toda operación que sobrepase el montante inicialmente convenido será facultativa para la entidad de crédito y no constituirá realización del crédito abierto. El crédito deberá utilizarse en la manera o modo previstos en el contrato y que pueden ser desde los más sencillos, consistentes en la retirada de numerario, a los más complejos, en los que se utiliza la firma de la entidad de crédito. Esto es, se compromete su patrimonio en favor del cliente mediante la aceptación de letras o prestaciones de fianzas o avales, pasando por la utilización de la disponibilidad como caja propia para realizar pagos a terceros por medio del libramiento de cheques, la realización de transferencias o la domiciliación de pagos. En la práctica, las entidades de crédito abren los créditos por periodos de corta duración, por lo general prorrogables tácitamente previa liquidación y pago o adeudo en cuenta de la comisión e intereses devengados, y nada impide la existencia de créditos a largo plazo, especialmente cuando cuentan con las oportunas garantías.
Y letra B, obligaciones del acreditado. El acreditado asume normalmente en la apertura de crédito tres distintas obligaciones. 1. Satisfacer a la entidad de crédito las comisiones pactadas, que son la de apertura y de no disposición, que remunera la puesta a disposición y no utilización por el acreditado de la suma o cuantía pactada. 2. Reintegrar a su cancelación y liquidación, debiendo señalarse que la amortización puede ser total en un solo plazo o parcial en varios sucesivos. Y 3. Satisfacer los intereses que se devenguen, lo que se lleva normalmente a efecto al término de periodos temporales fijados en el contrato, meses o trimestres, tomando como base el saldo que día a día haya arrojado la cuenta. Apartado 4. Extinción del contrato y liquidación de la cuenta. La apertura de crédito se extingue por las causas establecidas en el contrato. A las consideraciones en relación con el préstamo debe añadirse que cabe aceptar el desistimiento unilateral en los supuestos de los contratos concluidos por tiempo indeterminado, siempre que se realice conforme a las exigencias de la buena fe que requieren la existencia de un plazo de preaviso para la restitución de los fondos de que haya dispuesto. Concluido el contrato, procede que el acreditado cumpla la obligación de reintegrar a la entidad el saldo que resulte a su cargo. En ese momento asume una gran importancia en este contrato, aunque no sea privativo del mismo, el a veces llamado pacto de liquidez, por el que la entidad de crédito puede fijar o liquidar unilateralmente la cantidad adeudada por el cliente y de esta forma dar cumplimiento a uno de los requisitos que nuestro ordenamiento procesal exige para el despacho de ejecución. Esta práctica bancaria se encuentra en la actualidad regulada por el artículo 572 de la LEC, que la admite en relación con los contratos formalizados en póliza o escritura pública, estableciendo que siempre que se haya pactado en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título. Cuarta parte, el contrato de descuento. Apartado 1, el descuento, concepto, función económica y naturaleza jurídica. El descuento es un contrato que carece de regulación legal. Puede definirse como aquel contrato por el que una entidad crediticia anticipa a un cliente el importe de un crédito pecuniario no vencido que éste tiene contra un tercero, con deducción de un interés o porcentaje y a cambio de la cesión del crédito mismo, salvo buen fin. La finalidad de la operación de descuento es crediticia. Para el cliente representa la posibilidad de anticipar el importe de sus créditos frente a terceros, permutando un activo que es el crédito por otro más líquido, normalmente el abono en cuenta de su importe menos el descuento. Para la entidad de crédito, el descuento representa un eficaz instrumento de concesión de crédito, el medio más apto para la movilización e inversión rápida, segura y a corto plazo de los capitales recibidos en depósito, pues respalda la concesión del crédito a su cliente con la adquisición del derecho que ostenta frente al tercero. De ahí que la cartera de estos créditos constituye una importante partida de los balances bancarios. Además, sin esperar el vencimiento de los créditos descontados, la entidad puede a su vez movilizarlos, obteniendo fondos líquidos mediante su nuevo descuento con otras entidades de crédito o con el Banco de España. Se configura así la operación o contrato que podemos denominar redescuento, cuya principal utilidad económica es la de contribuir a regular la liquidez de las entidades de crédito y del mercado crediticio en su conjunto. Concebido el descuento como una operación crediticia, no cabe asimilarlo con la compraventa o cesión de créditos,
pues aunque se produce una transmisión de crédito en favor de la entidad crediticia, la misma tan solo puede comprenderse como una medida instrumental para la finalidad principalmente buscada por las partes, que es la obtención y concesión de financiación. Desde este punto de vista, el descuento también se ha aproximado al préstamo, con el que comparte su finalidad crediticia, pero del que se distingue jurídicamente con nitidez. Se trata de un contrato autónomo con fisonomía propia y distinta que no permite su identificación con ninguna otra figura jurídica. Apartado 2. Clases de descuento. Tradicionalmente el descuento se ha referido a créditos incorporados a títulos, especialmente cambiarios, que es el pagaré y letra de cambio, pues estos han sido durante mucho tiempo los instrumentos típicamente descontables, habida cuenta de su fácil instrumentación y de la fuerte protección que confieren a la entidad descontante. En la actualidad, el descuento cambiario ha perdido parte de su importancia, no solo porque la han perdido los títulos cambiarios, sino también porque se han ido generalizando los descuentos de créditos que, si bien carecen de la protección cambiaria, gozan de la económica proporcionada por la indubitada solvencia del deudor o por las específicas garantías que presta el cliente. Así ocurre en las líneas de descuento, es decir, en aquellos supuestos en los que, en lugar de convenirse un contrato aislado de descuento, las entidades de crédito se obligan frente a sus clientes a descontar todos los créditos que se les remitan, dentro de unas características determinadas hasta el límite máximo de una cierta suma. En tales casos, la entidad de crédito entregará por caja o abonará en la cuenta del cliente las sumas correspondientes a los créditos que éste le vaya indicando para el descuento, y el montante del crédito se va renovando a medida que se cobran los descontados. De este modo, mientras dure el contrato, se establece una rotación continua de descuentos y cobros, y si bien el importe de los créditos descontados y no pagados no deberán rebasar la cifra máxima convenida, la suma total de los descontados a lo largo de la vida del contrato puede superarla muy ampliamente. Apartado 3. Caracteres y efectos del contrato. Aunque nada impide que el descuento se convenga verbalmente, en la práctica se recurre a la suscripción de las correspondientes pólizas escritas, que gozan de las ventajas que les atribuyen los artículos 517 y 572 de la LEC. Conforme a su actual configuración práctica y a los principios generales de nuestro ordenamiento, el descuento puede caracterizarse como un contrato consensual, no real y bilateral, generador de obligaciones para ambas partes, y oneroso porque cada uno de los contratantes obtiene del otro una ventaja patrimonial. El cliente obtiene la disponibilidad o entrega de una determinada cantidad y la entidad de crédito percibe en compensación un interés que se descuenta del importe anticipado. La principal obligación de las entidades de crédito en el contrato de descuento es la de entregar o poner a disposición del cliente el importe de los créditos descontados con la deducción correspondiente al interés pactado o convenido. A cambio de esta financiación, el cliente ha de ceder o transmitir a la entidad del crédito, en la forma que corresponda al tipo de crédito que se descuente, la titularidad del crédito que ostenta contra el tercero. Esa transmisión no se hace en pago, sino para pago, y por tanto el cliente se convierte en deudor de la entidad de crédito por el importe del nominal financiado, debiendo así reflejarlo en su contabilidad. Ahora bien, la obligación del cliente de restitución a la entidad de crédito del importe descontado está condicionada al impago del crédito cedido, de modo que la entidad de crédito solo podrá exigir a su cliente la devolución de lo anticipado si el tercero no paga al vencimiento. Por el contrario, si el crédito cedido se paga, el cliente se libera de cualquier responsabilidad frente a la entidad de crédito.
Por una parte, la entidad de crédito no está obligada a actuar contra el deudor del crédito, aunque en su condición de titular del mismo pueda exigirle el pago, utilizando para ello todas las acciones, incluidas las cambiarias, que le asistan. Por otra parte, la entidad descontante debe realizar todos los actos necesarios para la conservación del crédito descontado, pues en otro caso podría producirse la liberación del cliente por aplicación del principio general que en orden al pago establece el artículo 1170 del Código Civil. Por lo general, ante el impago por parte del tercero, las entidades de crédito hacen uso de la cláusula salvo buen fin, es decir, exigen directamente a su cliente la devolución del importe anticipado, reintegrando, una vez obtenido aquel, en la titularidad del crédito contra el tercero. Las entidades de crédito suelen hacer esto último cargando en cuenta a los clientes los créditos o efectos impagados, amén de poder ejercitar contra ellos las acciones cambiarias o derivadas del contrato de descuento. Apartado 4. Extinción del contrato. El descuento se extingue al vencimiento del crédito descontado, bien por el pago realizado por el deudor, bien en caso de impago por el reintegro del cliente a la entidad de crédito de la cantidad recibida más los gastos. El pago o el reintegro deberán ser totales. La entidad del crédito no viene obligada a admitir pagos parciales. La acción de la entidad de crédito contra el deudor por razón del crédito descontado estará sometida, en orden a la prescripción, a las normas inherentes a la naturaleza del crédito mismo. En el descuento de efectos cambiarios regirán los plazos de prescripción de la ley cambiaria. La acción de la entidad de crédito contra el cliente descontado, como fundada en el contrato de descuento, está sometida a la prescripción ordinaria de 5 años. Como en los demás contratos de crédito, pueden preverse causas de vencimiento anticipado del contrato que en principio conceden a la entidad de crédito la facultad de exigir la restitución inmediata de los importes anticipados, valiendo en este punto las consideraciones que sobre el particular se han realizado con ocasión del estudio del préstamo y de la apertura de crédito. Quinta parte, el contrato de factoring. Apartado 1. Noción general. El contrato de factoring es un contrato en virtud del cual un empresario, pequeña o mediana empresa, asigna los créditos comerciales que ostenta frente a su clientela a otro empresario especializado. Esto es la sociedad de factoring, que legalmente ha de ser una entidad financiera o de crédito y que se compromete a cambio de una comisión o precio a prestar un conjunto de servicios. La entidad de factoring se encarga, en primer lugar, de gestionar el cobro de los créditos que le son asignados y de llevar su contabilidad, descargando al empresario de estas labores administrativas y permitiendo concentrarse en la actividad de producción de bienes y servicios que caracteriza su actuación en el mercado. Además, y previa solicitud del empresario, es habitual que la sociedad de factoring financie los créditos que le son transmitidos, anticipando su importe antes del vencimiento con deducción de los correspondientes intereses. Por último, las entidades de factoring suelen cubrir también el riesgo de insolvencia de los clientes del empresario, abonando a este el importe de los créditos cedidos que resulten impagados. Esto sería servicio de garantía. La relación de factoring está gobernada por el principio de globalidad, por el cual el empresario se obliga a ceder la totalidad o categorías previamente determinadas de los créditos que se originen en su actividad profesional. Pero ello no implica que todos los créditos se beneficien por igual de todas las funciones desarrolladas por la sociedad de factoring, pues los servicios pueden adaptarse a las concretas necesidades de cada empresario y combinarse de distinta forma en relación a cada uno de los créditos que vengan cedidos. Además, los servicios más cualificados de financiación y de garantía suelen limitarse a los créditos que sean aprobados por la propia sociedad de factoring,
de forma singular o mediante la previa concesión de líneas de riesgo en relación con los distintos clientes del empresario. La asignación de los créditos del empresario a la sociedad de factoring se canaliza a través de una transmisión o cesión de créditos de carácter limitado o pleno según lo exija la naturaleza de los servicios requeridos por el cliente, con el fin de amoldar el régimen jurídico de la cesión de créditos a las necesidades operativas de los contratos de factoring. El legislador ha previsto una disciplina especial para las cesiones realizadas por empresarios en favor de entidades de crédito, pensando fundamentalmente en este contrato. Esta regulación especial viene a permitir que, bajo determinadas condiciones, el acto de cesión pueda recaer simultáneamente sobre una masa de créditos, incluyendo los créditos futuros o no nacidos que puedan originarse en la actividad empresarial del cedente. Con ello se evita que el empresario tenga que ir cediendo los créditos que se comprendan con el contrato, simplificando así su gestión y ejecución. En todo caso, al ser una figura atípica, el régimen del contrato de factoring queda remitido a lo que libremente convengan las partes. Cuarta parte, el contrato de arrendamiento financiero, leasing. Apartado 1. Concepto, clases y naturaleza jurídica. La operación de leasing requiere el concurso de tres partes. 1. Empresario, usuario o arrendatario que precisa determinados bienes para su actividad, generalmente equipos o instalaciones industriales, pero que no dispone o no quiere arriesgar los capitales necesarios para comprarlos. 2. Fabricante o vendedor de los bienes en cuestión y la sociedad de arrendamiento financiero o arrendadora para que intermedia en la operación, prestando la oportuna financiación al empresario. A estos efectos, la sociedad de arrendamiento financiero adquiere en nombre propio el bien en cuestión, siguiendo las especificaciones del empresario para cederle posteriormente su uso a cambio de una contraprestación consistente en el pago de cuotas periódicas. Y 3. Opción de compra, con la cual se completa el contrato en favor del usuario, ejercitable al término del plazo, que suele coincidir con el periodo de vida útil del objeto y a cambio del pago de un precio que se conoce como valor residual. El empresario usuario puede optar así entre la adquisición del bien, su devolución a la sociedad de arrendamiento financiero o la celebración de un nuevo contrato de leasing. El leasing presenta en la práctica distintas modalidades, según la naturaleza del bien que la entidad especializada adquiera a instancias del usuario que lo precise, puede ser mobiliario o de equipo e inmobiliario. Cabe asimismo diferenciar el leasing de amortización total y parcial. En el primero, las cuotas que periódicamente satisface el usuario cubren la totalidad de los costes de la inversión realizada, de manera que el precio asignado al bien para el supuesto de ejercicio de la opción de compra es residual o simbólico. En el segundo, las cuotas son más bajas y no alcanzan a satisfacer la totalidad de los costes, de modo que la entidad aún debe recuperar una parte sustancial de estos al término del contrato, lo que llevará a efecto sea enajenando el bien por un precio significativo al mismo usuario de la inversión o a un tercero, sea volviendo a explotar el régimen de leasing o arrendamiento. Distinto del leasing es el leasing operativo o renting, que en realidad no se diferencia de un negocio normal de arrendamiento. En este caso, la sociedad de renting corre con el riesgo de la inversión al adquirir determinados bienes por iniciativa propia que luego cede a empresarios por cortos periodos de tiempo. Hechas las precisiones, podemos afrontar la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de este contrato. No cabe calificarlo como un arrendamiento, pues la función del contrato no es tanto el ceder el uso del bien,
cuanto financiar la posibilidad de explotarlo o disfrutarlo, como bien muestra en la práctica que el leasing se configure como una alternativa al préstamo de dinero o a otros contratos de financiación, frente a los que proporciona la garantía adicional representada por la titularidad que la entidad de leasing adquiere y mantiene sobre los bienes adquiridos durante toda la vida del contrato. Menoscabe considerarlo como una compraventa a plazos, pues la adquisición del bien por el usuario es meramente eventual y no se produce en todos los casos, aunque no cabe negar que en los leasing de amortización total acaban produciéndose efectos económicamente muy similares, en especial cuando la vida útil del bien coincide con el fin del plazo de duración del contrato. Tampoco puede reputarse un comodato o préstamo de uso, pues este tipo negocial es legalmente incompatible con la percepción de emolumento alguno. Por ello, estimamos que el contrato de leasing constituye un contrato sui generis de carácter financiero, pero cuya especialidad radica en que la financiación se le facilita indirectamente mediante la previa adquisición y cesión del bien que precisa, es decir, mediante la realización de la inversión por un tercero y su explotación por el interesado, que ha de satisfacer tanto el coste de adquisición cuanto el financiero. Apartado 2. Contenido y extinción del contrato. El contrato de leasing carece de una regulación sustantiva en nuestro derecho, aunque diversas disposiciones han disciplinado algunos aspectos de su régimen jurídico, por lo que habrá de estarse a los pactos concluidos entre las partes, pudiendo en su defecto aplicarse analógicamente las disposiciones legales que regulan los contratos con los que presenta mayor afinidad, debiendo advertirse que las limitaciones que en particular impone el legislador fiscal al contenido del contrato, aunque no afectan a la validez jurídico-privada de los contratos que las ignoren, condicionan por el contrario el disfrute de sus ventajas fiscales, factor decisivo para la conclusión del contrato. Por lo que se refiere al contenido obligacional del contrato, conviene indicar que la primera obligación de la entidad de leasing es la de concluir el contrato de compraventa de acuerdo con las instrucciones del usuario. La entidad compra por cuenta e interés del cliente, por lo que, aunque conserva la titularidad del bien, no responde de los vicios que pueda aquejar, debiendo tan solo cederlo al cliente, quien por su parte queda subrogado en los derechos y acciones que correspondan a aquella frente al vendedor. Además, durante la vigencia del contrato, el cliente debe satisfacer las cuotas pactadas, destinar el bien cedido al uso previsto y cuidarlo y conservarlo diligentemente, corriendo en todo caso con el riesgo de su pérdida o deterioro. En garantía del cumplimiento de esta obligación, los contratos suelen reservar un derecho de inspección en favor de la sociedad de leasing e imponen a cargo del usuario la obligación de asegurar los bienes. Además, debe tenerse en cuenta que el legislador ha apreciado la conveniencia de robustecer la posición jurídica de las entidades de leasing, tanto frente al cliente como frente a los terceros que eventualmente puedan adquirir el bien financiado. Los contratos de arrendamiento financiero sobre los bienes muebles que reúnan las características señaladas en el artículo 1 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y los requisitos de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2014 podrán ser inscritos en el registro de bienes muebles. En el caso de los contratos de leasing inmobiliario, el derecho de la entidad de leasing sobre el bien cedido podrá acceder al registro de la propiedad al amparo de las normas generales de la legislación hipotecaria. Por otra parte, frente al incumplimiento al cliente, la entidad de leasing, además de las acciones declarativas o ejecutivas que le correspondan, podrá declarar resuelto el contrato e instar al juez, a través de un breve procedimiento especial, la recuperación de los bienes cedidos sin perjuicio del derecho del cliente a plantear otras pretensiones relativas al contrato de arrendamiento financiero en el procedimiento declarativo que corresponda.
Particular interés tiene la posición de la entidad de leasing en los supuestos de embargo y concurso del usuario. Frente al embargo del bien cedido por parte de un acreedor del cliente, la entidad de leasing puede, como propietaria, interponer la correspondiente tercería de dominio. En los supuestos de concurso, el texto refundido de la ley concursal extiende a la recuperación de los bienes cedidos en arrendamiento financiero el régimen establecido para los acreedores, con garantía real sobre bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial, que consiste en su aplazamiento hasta tanto no se apruebe el convenio o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiese producido la apertura de la liquidación. Finalmente, el usuario puede optar por la adquisición del bien pagando el precio previamente establecido. Si no ejercita esa opción, cabe que las partes concluyan un nuevo contrato de leasing o simplemente que el cesionario restituya el bien a la entidad financiera, que podrá a su vez cederlo nuevamente a un tercero.